Bienvenidos. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Perfecto, te escucho perfecto, Pablo. ¿Cuál es tu...? Bueno, mi segundo nombre es Antonio. Vas a ser tú el Pablo y yo voy a ser el Antonio, para no confundirlo. Germán. Sí, no. Sí. Pablo Germán. Ah, Germán. Así es. Hoy tenemos varios temas interesantes sobre lo que son las pandemias más fuertes que han azotado a la humanidad y se han llevado un porcentaje muy grande, enorme de la población. Como sabrán, bueno, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, el internet, la televisión, se transmite mucho el contenido sobre el COVID-19 y muchas personas, entre mis familiares, amistades, compañeros, se ha como que propiciado una paranoia de que este es el fin del mundo, de que hay muchos muertos, de que todos nos vamos a morir, de que es el apocalipsis, pero después de que les contemos un poco sobre las pandemias que han azotado a la humanidad fuertemente, más fuerte que esta que vivimos ahora, wow, se van a enterar de unas cosas que le van a cambiar la perspectiva. Un gusto poder estar en esta transmisión con usted, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto como la invitación, Pablo. Entre Pablos, es la cuestión. Entre Pablos, entre tocayos. Y ahora agradecido con la oportunidad de poder estar conversando este tema contigo hoy. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, quisiera comenzar hablando un poco sobre lo que fue la peste negra, y ya que fue la pandemia que azotó más fuerte a la humanidad como tal, bueno, deberíamos comenzar con ella. Bien, es fundamental entender que la peste negra ha provocado un impacto que es, digamos, en el largo plazo trascendental en la historia europea. Podemos decir que casi todas las pestes posteriores fueron comparadas, ¿no?, justamente con lo que fue la experiencia de la peste negra. Es más, nuestro concepto, en cierta forma, de la aplicación de una cuarentena surge justamente en lo que fue esta peste que marca el paso del mundo medieval al mundo de la Edad Moderna. De la Edad Moderna, sí. Además, justamente, el gran tema con la peste negra es que es un punto, podríamos decir, una especie de periodo bisagra. La peste negra, bueno, más allá de todo esto, alguno habrá escuchado alguna vez, surge en el siglo XIV, ¿no? En general se habla de 1346, 1348, y, digamos, tiene este nombre de peste negra justamente porque se planteaba que uno de los síntomas era la aparición de manchas, de protuberancias negras. Algunos hablan de peste bubónica, ¿no?, por los bubos, por la inflamación que provocaba, por ejemplo, en los ganglios, en el cuello. En la ingle. Que hablamos en la ingle, cerca del ano también. Lo cierto es que hablamos de una epidemia que además tenía una mortalidad que haría ver enano, absolutamente hace ver enano al coronavirus en ese sentido. Sí, exacto. Algunas de las, digamos, cepas de la peste negra te podían matar en 24 horas. Nada más y nada menos. Además, este es el tema. La experiencia de la peste negra fue la convivencia con la muerte. Una muerte que había llegado inesperadamente, que no discriminaba. Entonces, hay que pensar un poquito en lo que es el impacto psicológico de lo que fue la peste negra en los demás. No sé si me escuchás bien, Pablo. Sí, te escucho perfecto. Porque bueno, obviamente, y este es el gran tema con las epidemias, que es que, de estas características, que es que generan enormes trastornos a nivel social. Todos tenemos este concepto, digamos, cierta forma judeocristiano, de la relación con el cuerpo de nuestros seres queridos que fallecen.
¿qué hacemos en general, digamos, como norma dentro del cristianismo? Un familiar, alguien cercano muere y hay todo un proceso que tiene algunos pasos. Sí, la misa, la cuestión. Hacemos una misa, todo esto son, por ejemplo, son actos que son públicos, son actos sociales, si se quiere, que de repente entraron en un proceso de disrupción con la peste negra, porque la gente se moría abandonada. Uno no podía tener contacto con los familiares porque se contagiaba, ¿no? Un poquito es fácil trazar paralelismos con lo que pasa hoy en día, pero tenemos que pensar que esto se daba en familias en las que de repente uno se contagiaba y moría incluso todo el grupo familiar. Exacto. Y por ejemplo, esto rompía lo que es las redes de solidaridad, ¿no? Intrafamiliares o con otros grupos sociales. Vos tenés una epidemia tan mortal que vos no querés tener contacto con otros seres humanos, por más cercanos que sean, debido a que el impacto que puede tener puede llevar a la muerte. Exacto. No, algo muy interesante, como mencionas, es ese impacto social que hubo en el siglo XIV, a mediados cuando se dio la peste negra, de que los familiares, a raíz del alto contagio y el alto índice de mortalidad que había, abandonaban, en el caso de Europa, que es donde leí acerca de este dato, a sus familiares. El hijo abandonaba a la madre incluso abandonaba el hijo, para que tengas una idea del alto impacto social que había, por el temor a contagiarse y a perder la vida también. O sea, entre familiares, como bien dices, se abandonaban. O sea, tú te enfermabas y ya yo sabía que si yo tenía algún tipo de contacto contigo o permanecía en la casa, yo también iba a morir a los días. Y no era una enfermedad como el COVID-18, o sea, comparando los síntomas de la peste negra con los del COVID-18, la peste negra se lleva el premio por mucho. ¿Por qué? Porque era terrible, o sea, que te salga se te hinche aquí un bulbo, una protuberancia, tengas los síntomas de la fiebre y todo ese tipo de cosas es terrible. Y la muerte no era como que algo rápido, duraba días agonizante, en delirio. Era una agonía muy dura. Terrible. Justamente se habla de los esputos de sangre. Uno muchas veces tosía sangre hasta terminar muriendo. Hasta morir. Como preguntaba Cindy, porque justo una pregunta que no aclaramos, que es la procedencia de la peste. En su momento la peste negra Excelente. Se planteaba de Oriente, posiblemente de las estepas de Asia Central, y lo que ocurre es que se esparce por Europa por lo que son las vías comerciales del Mediterráneo. Está esta idea de que la peste negra viene comerciantes de Italia y se expande desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa. Por eso, por ejemplo, Italia es una de las regiones más golpeadas. Y pasa esto, que es la experiencia, como decís, de una mortalidad exacerbada, que no discrimina. Hay casos, por ejemplo, del rey de España que se muere de peste, y es algo que pervive. No, de repente todos son igualados en esa sociedad tan estratificada, tan desigual que es la del feudalismo. Todos son, digamos, equiparados en cuanto a la mortalidad de la peste. Un punto demasiado interesante que acabas de tocar, porque efectivamente la peste no se llevó solamente a los plebeyos, a los campesinos, a personas que estaban en ascensión, a la nobleza. No, la peste se llevó campesinos, nobles, incluso a reyes, a personas de la monarquía, de varias monarquías europeas. Entonces, un punto muy interesante que tocas es eso de que no había distinción, cualquiera podía morir. Entonces, había, en el sentido del contagio, todos eran iguales. Entonces, pregunta por aquí Cindy Santillán que dónde se desató la peste. Bueno, la peste se desató, como acaba de decir el profesor, provino de las estepas de Asia Central y se fue transmitiendo por las rutas comerciales hasta Italia, Francia, Inglaterra y la mayoría de Europa.
llegó un momento, la peste tuvo se desató en el 1347. Hay algunos autores, como decía ahorita, que afirman que proviene un poco antes del 1346, pero eso no, si puedes nos los aclaras un poco ahorita, Germán, porque no estoy muy claro en eso. O sea, nunca hay un concepto exacto de la fecha exacta en la que proviene en la que se genera la pandemia. Y esto tiene que ver, de verdad. Esto tiene que ver con que siempre hubo como enfermedades, digamos, o epidemias que eran preexistentes y prácticamente endémicas en Europa. Una de las más conocidas, ¿no?, que que tiene en cierta forma como una mística alrededor, es la de la lepra. Pero la lepra, hay otra que es como la lepra, pero que es muy conocida. No me viene el nombre ahora. Pero, digamos, dentro de lo que era el mundo medieval, era muy común la existencia de estas enfermedades endémicas muy contagiosas, y lo que ocurre es que cuando llega la peste negra, el impacto va siendo diversificado. Nosotros hablamos de un impacto, digamos, de una escalada del contagio muy violenta, sobre todo a partir de 1346. Es posible que obviamente tengamos casos antes y que obviamente golpeó lo que eran las regiones de Oriente Próximo o incluso el norte de África con anterioridad. El punto es que a partir de esas fechas empieza a irradiarse por el conjunto de Europa. Ahora, está claro que para la peste, una peste, digamos, generada dentro de Asia Central, ¿no?, que hablemos de que en 1346 se convierte en una pandemia europea, está claro que para entonces ya se había desarrollado en lo que eran otras regiones. Vamos, podríamos decir que Europa es en sí el último subcontinente al que llega la peste, y después progresivamente se va expandiendo ahí. Hubo regiones que fueron menos afectadas. A ver, el norte de Europa y ciertas regiones de Europa del Este, que quizás no tenían estos intercambios comerciales tan fluidos con el Mediterráneo. Obviamente no tenían contacto con el Mediterráneo, pero con los reinos, digamos, las naciones del Mediterráneo. Todas estas regiones quedaron en cierta forma excluidas del golpe más duro de la peste. Nosotros podemos decir que en Italia podía barrer más del 50% de algunas localidades, mientras que si uno se va al norte, tiene tasas inferiores al 10%, al 5%. Ahora, en general, uno suele hablar de que la peste negra posiblemente asesinó a un cuarto de la población europea. El punto es que no se fue tan sencillo como vino. Vieron acá, había algunas personas que preguntaban esta cuestión. La peste negra tuvo su golpe más fuerte en el siglo XIV, pero después permaneció, ¿no?, como en cierta forma una enfermedad con pequeños rebrotes, al menos durante 3 siglos. En el siglo XVII todavía tenemos personas que mueren de peste bubónica. Con el tiempo, obviamente, la población fue generando anticuerpos. No es necesariamente que desapareció, sino que los rebrotes fueron progresivamente más escasos. El virus, digamos, la bacteria que lo generaba seguía presente. Por eso podía, digamos, volver a golpear en uno y otro momento. Eso no quiere decir que digamos, la bacteria en sí haya desaparecido, sino que quizás la población europea fue, digamos, acostumbrándose y fortaleciendo su sistema inmunológico. Desarrolló una inmunidad. Exactamente, era permanente, ya era parte del paisaje. Sí, bueno, hubo un asedio mongol a una ciudad que ahorita forma parte de Ucrania, que no sé si sabes un poco de ese dato. Los mongoles asediaron esa ciudad que en ese entonces se llamaba Kaffa, hoy es Fedosia, una ciudad portuaria. Entonces ellos la asediaron durante días, pero ellos ya estaban totalmente contagiados. Entonces, en pleno asedio, según lo que leí y la información que obtuve,
ellos caían y morían por la enfermedad. Entonces ellos lo que hicieron fue, como iban a perder el asedio por esa situación, lanzaban con las catapultas los cadáveres adentro de la ciudad, para que los que estaban adentro perecieran por la enfermedad también, aunque ellos no sabían la causa ni solamente suponían que se contagiaba a través del cuerpo, del contacto humano, pero no lo sabían exactamente. Entonces decidieron lanzar los cuerpos adentro de la ciudad, y eso, aunque la peste no se contagiaba de cadáveres a humanos vivos, terminó contagiando y esparciendo más el virus por lo que es el territorio de Ucrania y esa parte de Europa. Y bueno, como te dije, no hay un consenso exacto de dónde proviene la pandemia. Sin embargo, el consenso que se apoya, el mayor consenso que hay entre historiadores, personas que han estudiado el tema, es que proviene, como bien dices, de Asia Central, de las estepas de Asia Central, y que se transmitió a través de las rutas comerciales por toda Europa. Del Mediterráneo. Lo cual tiene mucho que ver con una concepción también de lo que es las epidemias. Siempre es un mal que viene del este, nunca es algo que viene de Europa. Pero exacto, sí, es algo que sí. Y es que también hay que tener en cuenta que si bien pudo haber venido la bacteria de Asia, lo que permitió que fuera tan mortal era el contexto europeo. A ver, en el siglo XIV hablamos como del último coletazo de expansión de esa sociedad feudal, pero cuando uno mira las ciudades medievales, tenemos que pensar que las condiciones de salubridad eran espantosas. La población no solo vivía nulas. Uno vivía hacinado, además rodeado literalmente de sus propios excrementos. Digamos, terrible. A ver, uno arrojaba, ¿no?, sus desechos por la ventana de la calle. Era muy común, si vos paseabas por una ciudad medieval, que vos, digamos, de repente recibas en forma de lluvia los excrementos de alguien más. Sí. Y acá, por ejemplo, Manuel plantea esta cuestión de América, contáselo a los indios americanos. Lo cierto es que los indios americanos digamos, fueron tan proclives a morir producto de las enfermedades que traen los europeos, ya que, digamos, se habían desarrollado en un clima absolutamente distinto. El sistema inmunológico de los pueblos originarios de Argentina estaba mucho más debilitado, sí. Era mucho más débil porque no convivían con su propia porquería, tenían una alimentación más balanceada. Digamos, el europeo vivía a pan, un pan muchas veces con moho, o un pan adulterado. Yo tengo un video explicando este tema. Y claro, los originarios tenían una dieta mucho más amplia, que incluía muchas más verduras, muchas más frutas, mucha más carne. Frente a eso, ¿no?, frente a gente que, digamos, ha convivido con enfermedades durante siglos, uno tiene que pensar que los montones de microorganismos que traían los europeos, producto de su propia experiencia de la peste, eran letales para la población originaria. Sí, ese fue un factor, y es un tema demasiado interesante, un punto muy interesante el que acabas de tocar, porque anteriormente en la página que tengo en Facebook yo tocaba ese tema, y eso fue un factor muy importante que hubo en el descenso de la población nativa, por lo menos en el caso de Sudamérica, para el descenso de la población, las enfermedades que tuvieron los nativos contagiadas por lo que fueron las ratas y todo ese tipo de cosas por los europeos. Como comentamos acá, por el sistema inmunológico que tenían los nativos, que era propenso a estas enfermedades. Entonces, aparte de lo que es no vamos a decir genocidio porque es una palabra que exagera las cosas, pero aparte de lo que fueron las matanzas que hubo, la esclavitud, los decesos
por el agotamiento y el trabajo forzado y todas las cosas, también eso fue un factor en el deceso de la población nativa. Ojo, no estoy diciendo acá de que fue un genocidio como esa parte que forma la leyenda negra, de que fue un genocidio, de que no se mataron aquí millones y millones, pero sí fue un factor muy importante en el deceso de la población nativa americana acá. Ahora, volviendo a lo que se suele decir es una catástrofe demográfica. Hablamos de que posiblemente en un periodo de 2 siglos la población americana pasó de, algunas cifras hablan de 100 millones de habitantes a menos de 20. Digamos. Sí. Un proceso de más de 2 siglos, ¿no? Pero hablamos de una catástrofe demográfica, realmente. Sí. Otro dato interesante, como estabas diciendo ahorita, de lo que es que aparte de lo que es de la población europea, yo leyendo, investigando y toda la cosa, en los libros y en los artículos que leí, no conseguí, aparte de Europa, otra fuente, por ejemplo, del Medio Oriente, de otros sitios en los que también hubiera civilizaciones con ese avance en la escritura y todo eso. Sociedades urbanas, además, ¿no? Que tuvieran grandes poblaciones de población. Bueno, es que ahí entra esto que decíamos recién. Todos hablamos de que es en parte por el eurocentrismo que había y existe todavía en esos tiempos, de que, o sea, tú buscando sobre la peste negra no vas a conseguir más autores o más fuentes y relatos de ese tiempo si no son europeos. Por ejemplo, y además volvemos de vuelta a esta lógica. El mal que viene de Asia, pero que por alguna razón golpeó más duro en Europa. Quizás es porque en Europa estaban dando las condiciones para que, ese microorganismo se expandiera con tanta facilidad y generara la mortalidad que generó. El mal que viene de Asia siempre. El mal que viene de Asia, sí. Ni hablar la justificación que esto daba para algo que un poco teníamos la idea de hablar, buscar chivos expiatorios. Cuando se produce la peste negra en Europa, un chivo expiatorio por excelencia fueron las comunidades judías. En muchos lugares, ¿no? Había población judía que se desempeñaba como médicos, como boticarios, y lo que ocurrió muchas veces fue que, se los acusaba de haber envenenado a los cristianos. Por ejemplo, en España se vuelven muy habituales los pógromos, las matanzas de judíos en sus propios barrios, llevados adelante en la forma de linchamientos masivos. Otro tema importante que acabas de tocar, sí. Bueno, eso de las matanzas con lo que son los judíos formó parte de lo que es la histeria colectiva que había en ese tiempo y siglos después se sigue repitiendo acá. Exactamente. Es un tema que vamos a tocar más adelante, que lo tocamos en aquella charla que tuvimos. Sí, había una histeria y justamente ayer me leí varios artículos sobre el tema, sobre uno de esos factores era que la población, muchas poblaciones europeas, por ejemplo en Francia, tomaban la cuestión de que, bueno, si nos vamos a morir, es mejor disfrutar nuestros últimos momentos y vamos a entregarnos al hedonismo y al placer. La filosofía de el carpe diem, disfruta el momento porque no sabes cuándo vas a morir. Entonces se formaron orgías, se formaron reuniones y todo ese tipo de cuestiones que más bien fomentaron una mayor cantidad de contagios y una mayor cantidad de muertes. Esto tiene que ver mucho también con el concepto del carnaval, digamos. En la Edad Media vos tenés el concepto de carnaval como ese momento del mundo dado vuelta, como ese momento en el cual la situación de todos se equiparaba. Podemos decir que la peste fue en cierta forma la experiencia de la equiparación. De repente todos somos iguales frente a la muerte, pero también fue un momento de relajación de las costumbres y las tradiciones. Uno habla, ¿no?, de esta cuestión a veces de las orgías,
un poco a veces sobredimensionado, pero sí hubo como una relajación de la moral. Esto se puede ver en obras como el Decamerón. El Decamerón. El Decamerón es perfecto porque es un grupo de mujeres solteras que salen a pasar la peste y huyendo de las ciudades junto a un grupo de muchachos y cuentan historias que son todas una crítica de la sociedad. Por eso tenemos que también entender que la peste negra, en cierta forma, es como uno de los antecedentes de lo que va a ser la experiencia del Renacimiento. ¿Por qué? Y bueno, muy sencillo. Si bien el Renacimiento se estaba gestando antes de la peste negra, fue a partir de la peste negra que se convirtió en un movimiento que tuvo su auge, sí. Quiere. Pero porque bueno, resurge esta idea del humanismo, de apreciar lo humano, de apreciar la vida, de tener una vida activa, de dejar de simplemente contemplar los elementos que hacen al mundo metafísico, al mundo religioso, y pasar más bien a lo que tiene que ver con vivir, con tener una vida plena, explorar el arte, explorar las distintas disciplinas de los hombres. Ese movimiento cultural que caracterizó al Renacimiento y la Edad Moderna, ese paso que hubo. Otro tema muy interesante, y podemos tomarlo como una consecuencia de la peste negra, es el debilitamiento del feudalismo, que no fue muy fuerte en ese tiempo, pero sí hubo un debilitamiento del sistema feudal. ¿Por qué? Porque a raíz de los altos índices de mortalidad y los millones y millones de personas que morían, leí incluso por ahí que en algunos sitios de Europa morían hasta 600 personas por día. Y wow, eso es algo totalmente increíble y una cifra devastadora. Entonces, leí también por allí de que si tú vivías en un pueblo en esa época y solamente con asomarte a la calle veías montones y montones de cadáveres, el de tu vecino, el de tu primo, el de tu tía, de tu abuela, en el piso o esparcidos por allí, ya no había qué hacer con tantos cadáveres. Entonces, en algunos sitios se le pagó a muchas personas que no tenían otros ingresos y que estaban dispuestos a trasladar esos cadáveres y a enterrarlos, muchas veces en fosas comunes, por un precio. A raíz de todas esas muertes que había, la mano de obra para que básicamente es la que mantenía el sistema feudal, ya sabes, campesino, la plebe como tal, empezó a descender. Entonces, ¿qué pasa? Lo que fue a raíz de esto, los campesinos de muchos lugares como Francia, Inglaterra, empezaron a exigir, y corrígeme si me equivoco en algún punto, por favor, te lo agradezco, aquí el profesor eres tú. Empezaron a exigir mejores remuneraciones en sus salarios. Entonces, a raíz de eso también hay muchas personas de la plebe que comenzaron a enriquecerse y a hacer fortuna en medio de la pandemia con distintos negocios. Por ejemplo, me vi en un documental no recuerdo el nombre exacto ya de lo que fue esa familia, pero era una chica que tenía, el padre era un campesino y tenía la propiedad de las tierras y todo eso. De las tierras no, porque el sistema feudal no funcionaba así, pero era un campesino y tenía, cuando el campesino murió, todo lo que tenía el campesino se lo heredó a la hija. Y a raíz de que murieron los hermanos también, que por derecho eran los que tenían que heredar toda esa cuestión, lo heredó la chica. Entonces esta chica fue amasando una fortuna y aparte de eso, invirtió en lo que fue el negocio, creo que era el negocio del algodón o algo que la hizo implementarse, que la hizo adentrarse en lo que fueron los burgos, comerciar con mercancías como el algodón y ese tipo de cosas, y así fortaleció lo que fue su economía, y como ese caso tenemos muchos más.
Entonces, esa es una cuestión muy interesante que hay que tomar en cuenta, los cambios sociales que se dieron en lo que fueron esos tiempos a raíz de la pandemia. Bueno, hay como todo un debate historiográfico en realidad sobre esto. Muchos hablan de que lo que era la relajación que va a provocar el fin de la servidumbre, en realidad es un proceso que ya se estaba gestando y sobre el cual la peste negra actuó. Podríamos decir que el sistema feudal ya estaba en crisis desde principios del siglo XIV, si no desde finales del siglo XIII. No había como alcanzado sus propias limitaciones, producto de la expansión de la población, de la presión de los señores sobre el campesinado. Lo que hizo la peste negra en cierta forma fue agravar una situación de crisis que ya se estaba desarrollando y llevarla, digamos, a un extremo, lo que algunos llaman una espiral descendente. Progresivamente, más que la crisis, generar su propia solución, simplemente se agravó. Exacto. Otra cuestión muy interesante, ya con respecto a lo que es el sistema feudal, es que las instituciones gubernamentales y eclesiásticas fueron muy criticadas por, como dice una chica por aquí, María, no daban basto, no daban soluciones concretas a la situación, se vieron totalmente desbordados por la situación, no sabían qué hacer. Muchos nobles simplemente se encerraron en sus castillos y bueno, lo demás al carajo. Entonces ese fue, como bien dices, un factor muy importante, aunque no fue, como quien dice, lo que encendió la mecha para que el sistema feudal cayera, ¿no? Pero sí fue algo que sí fue un factor muy importante, una consecuencia muy importante, lo que es la pandemia para el debilitamiento del feudalismo. Ahora, ya pasando a lo que es la gripe española, bueno, en las comparaciones que podemos tener entre lo que es la peste negra y la gripe española es esa histeria colectiva que había, y con ese tema vamos a charlar un poco ahorita de el mal que viene. ¿Cómo es que dice, profesor? El mal que viene de Asia. Sí. El mal que viene de Asia. No, bueno, hay un consenso sobre eso, sí hay un consenso de que la gripe se originó en Estados Unidos, en los campamentos militares. Recordemos que cuando se dio la gripe española, el mundo estaba en guerra, Europa estaba en guerra, lo que es la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces los campamentos militares estadounidenses, en las academias, fue que se dio lo que es la gripe española, según el consenso y la teoría más aceptada que hay hasta ahora. Sin embargo, hay otros autores que afirman, y me extrañó mucho cuando leí eso, porque si vemos en la peste negra, hay algunos que dicen que provino de Asia. Si vemos ahorita en el COVID, se dice y se acepta bastante que proviene de Asia, y con lo que fue la gripe española, aunque hay una cantidad de epidemiólogos y personas especialistas que estudiaron el tema y afirman que provino, que el paciente cero, incluso, o sea, el primer paciente, se ubicó en Estados Unidos. Hay algunos autores que afirman que provino de Asia, de la India, del Medio Oriente, el mal que viene viene de Asia. Esa concepción. Ahora, la particularidad con la gripe española es que, al contrario, ya se genera en un mundo que está, en cierta forma, globalizado. Y este es el tema. Si uno ve la peste negra, hablábamos del tema de las fuentes, la peste negra fue como un martillazo que cayó sobre Europa, mientras que la gripe española no dejó, sano a prácticamente ningún país del mundo. No. Fue absolutamente interoceánico, intercontinental.
Entonces, uno de los grandes temas es un mundo en el cual vos tenés relaciones comerciales mucho más desarrolladas, mucho más movimiento de población, la experiencia de una guerra mundial, con esos soldados después volviendo a sus territorios, y de repente tenés esto, vos tenés una gripe, una peste desarrollada en Estados Unidos y al mismo tiempo en la India, con millones de muertos en todas estas regiones. Exacto. Bueno, en la India, un dato muy interesante sobre la gripe española, que me sorprendió mucho al verlo y al saberlo, que no es algo nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la gripe española, los países que tenían un menor desarrollo fueron los que fueron golpeados con más brutalidad, que no podían atender eficientemente a su población con respecto a la gripe. Por ejemplo, la India, que tuvo, no sé si es que tuvo la mayor cantidad de muertos, pero sí tuvo altos índices de mortalidad, como Sí. en una oportunidad leí por ahí que hubieron 17 millones. Sí, yo te iba a decir, más de 10 millones se calcula por lo menos, aunque igual siempre los números son como difíciles, porque es muy difícil hacer un cálculo sobre un mal, sobre una pandemia de esta escala, más con los registros que hay en esta época. Y un tema muy interesante es que en esta época, ¿no? Hablamos de un orden liberal burgués, en cierta forma en crisis después de la Primera Guerra Mundial y demás, pero que no había desarrollado este concepto quizás de salud pública más propio del estado de bienestar y más propio de lo que fue mediados del siglo XX. Tenemos que pensar que lo que eran los sistemas de salud pública no estaban pensados bajo la idea de que todos tenían derecho a la salud. No, en lo más mínimo, era casi como un privilegio. Entonces fue muy difícil actuar contra la peste, producto de que contra la gripe española, producto de que vos como Estado no tenías ni siquiera las herramientas para paliar esto. Lo que terminó ocurriendo, en cierta forma, es que a partir de la gripe española se empiezan a desarrollar algunos sistemas de salud públicos para contrarrestar estas experiencias. Es muy notorio que el primer país que desarrolló un sistema de salud pública de cobertura, generalizada, fue la Unión Soviética en su momento. Sí. Que no es un detalle menor. Te adelanto. Está surgiendo demasiado fluida el tema y la conversación. O sea, es impresionante. Sí, eso efectivamente es un punto y un dato muy interesante. Eso de el déficit que había con lo que es la salud pública, y algo, por decirlo así, porque todos vemos la cara de la moneda negativa, que fue la Unión Soviética y todo esto, los muertos, el autoritarismo, pero es algo muy poco difundido y es algo que muy poco se sabe, de que la Unión Soviética fue una de las primeras, o por no decir la primera nación, que implementó un sistema de salud público, como bien dice. Exactamente. La primera, digamos, de cobertura que se suponía era, total para el conjunto de la ciudadanía. También hay que tener en cuenta esto, que es que en este periodo la Unión Soviética está enfrentando lo llamado el cordón sanitario, ¿no? Había como una especie de bloqueo generalizado, no se mantenían relaciones comerciales fluidas entre la Unión Soviética y el resto del mundo, ¿no? Estaba como aislado. También eso, de cierta forma, facilitó combatir esta epidemia, en el sentido de que no hubo un golpe tan severo como en regiones de mayores intercambios, como podía ser el caso de Estados Unidos e Inglaterra. Exacto. Otro dato muy interesante de lo que es la gripe española es que, igual como sucedió y en la peste negra y va a seguir sucediendo, es que no hay distinción entre clases ni nada. Entonces eso es algo que afecta mucho la estructura social de nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hubieron personas, autoridades,
muchas ramas de la ciencia que perecieron por la gripe española. Incluso el mismo presidente de Estados Unidos de ese tiempo se contagió. No se asienta a ciencia cierta si sobrevivió o no. Incluso el presidente Roosevelt, el que tuvo cierto protagonismo en la Segunda Guerra Mundial, también se contagió de la gripe española en ese tiempo. El filósofo... ¿sí? Había una diferencia igual con la mortalidad. Era mucho más reducida la mortalidad de aquellos que tenían digamos, una buena alimentación, ¿no? Que de los sectores, digamos, más bajos de la sociedad. Esto igual, digamos, si bien de vuelta, como un poquito esta idea de la muerte que nos llega a todos, con la gripe española está más claro, en realidad, que la mortalidad diferenciaba un poco en clases sociales, en el sentido de que vos tenías muchas más chances de morir si tenías una mala alimentación, si eras proveniente de los sectores populares, que si digamos, gozabas de algunas comodidades que otros no. Nos golpeó mucho más fuerte, te diría, en los barrios humildes que entre, digamos, los sectores altos de la población. Por ejemplo, el caso de la India. El caso de la India que vos citabas es uno en el cual se ve esto. Entre los blancos británicos la mortalidad fue muy reducida por comparación. Sí. Es correcto, y eso efectivamente lo leí en un artículo por allí, de que los índices de mortalidad más altos lo tenía la población india, y incluso ya en el declive de lo que era los rebrotes de la pandemia, seguían teniendo el índice más alto la población india, porque las personas del cuerpo colonialista y la población de las colonias, de la población inglesa como tal, había desarrollado cierta inmunidad ya a la pandemia, sobre todo si venían del exterior en ese tiempo a la India. Bueno, lo mismo puede observarse, por ejemplo, en el caso de Argentina. En Argentina, digamos, los muertos de la gripe española fueron mucho mayores en las aglomeraciones urbanas o más precarias. Lo que, por ejemplo, hoy en día, lo que es la pandemia del COVID-19, vos tenés todo un tema con lo que se llama el ámbito metropolitano bonaerense, lo que es los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. En esa época los barrios más bajos de la ciudad de Buenos Aires fueron los más golpeados. Como había pasado también en su momento con la fiebre amarilla, después de la guerra del Paraguay. Lo cual nos lleva justamente a esta idea que tiene que ver mucho con lo que ocurre hoy en día, que es el tema de cómo controlás este tipo de epidemias en grandes concentraciones urbanas, con los movimientos de población que hay hoy en día. Creo que sí, con este mundo más globalizado que existe ahorita. Exactamente. Yo creo que justamente la gripe española es la más homologable a la experiencia que estamos teniendo, justamente por el tema de que fue en un mundo más globalizado, con más intercambios, fue en un mundo que se asemeja bastante al nuestro, con los cambios, ¿no?, que hubo en los últimos 100 años, pero que digamos, en cuanto a la sociedad de clases, en cuanto al surgimiento de un Estado, quizás hoy en día tenemos esa gran diferencia. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial se generó este concepto del estado de bienestar, de los sistemas de salud pública. Hoy en día los gobiernos cuentan con más herramientas, pero de repente tenemos esto. Tenemos mucha más tecnología, tenemos muchas más herramientas. Digamos, ha habido un avance enorme en el sistema de salud y no podemos controlar una epidemia de estas características. Ningún gobierno podría. Sí. Claro. Incluso con lo que han sido ciertas políticas del aislamiento social muy planificadas y demás, no podés agotar, digamos, la mortalidad de una epidemia como si se tratara de algún otro problema. Sí.
Lo más interesante fue que ayer me estuve viendo un artículo de la página de la Organización Mundial de la Salud y en su canal de YouTube tiene varios videos sobre las epidemias, y muchas autoridades de la organización mencionan que desde la gripe española, que no existía la Organización Mundial de la Salud como tal, sino unos años después, se comenzaron a investigar y a invertir y a recaudar fondos para combatir estas pandemias en el futuro. Pero algo muy interesante que dicen y mencionan muchas autoridades del área es que nunca se va a estar preparado como tal para una pandemia, y que siempre van a haber variantes y rebrotes de pandemias anteriores, no a un nivel como el que estamos teniendo ahorita, pero sí van a haber. Y no del todo, al 100%, ningún país va a estar 100% preparado. Así que siempre se está compartiendo información entre los distintos países para colaborar con la lucha contra estos virus y estas pandemias que se van a ir dando y se están dando en el momento. Bueno, uno de los grandes temas acá es lo que es, en cierta forma, el trastorno social que se genera. A ver, habíamos dicho, en la peste negra había una conciencia de que, o había una idea de que esto era un castigo divino y era el fin del mundo. La gripe española quizás no tenemos tanto este concepto del fin del mundo. Hay como un tema de que, si bien hubo una alta mortalidad, fue bastante, si se quiere, tapada en su momento. De hecho, excepto en el último tiempo, no mucha gente hablaba de la gripe española, digamos, dentro del público general. Si uno le preguntaba a la población, o me ha pasado con alumnos, se sabe, digamos, la mayoría de las personas tiene mucho más presente la experiencia de la peste negra que la experiencia de la gripe española. Pero la gripe española fue hace 100 años y barrió a muchísima más gente. Oye, Pablo, ¿llevamos 1 hora transmitiendo ya? Porque me dice que nos faltan 1 minuto y 36 segundos para finalizar, algo así. Creo que Instagram solo permite 1 hora de transmisión, ¿no? Bueno, es para evitar abusos. Pero si lo pensamos, digamos, y podremos redondear en torno a esta idea, hay como esta idea de que del fin del mundo y demás, que de repente resurge, y resurge agravada de cierta forma por los nuevos medios de comunicación, por el internet, la idea de las conspiranoias. Ahora la histeria pasa digamos, por esta idea de que esto es producto de una conspiración mundial, de un nuevo orden mundial. En realidad es producto, digamos, de las condiciones en las que vivimos, de la acumulación de población, del hacinamiento, de justamente la precariedad que muchas veces sufre gran parte de la población. Creo que, digamos, deberíamos cerrar con esta idea. Sí, de no tener ese pensamiento y esa idea de que el mundo se va a acabar, de esa histeria colectiva que hay, sobre todo en las redes sociales, de confiar, de creer que la tecnología 5G nos va a transmitir cáncer y de que los Illuminati gobiernan el mundo. Esos son solamente falacias que se inventan y que irónicamente mucha gente se cree.